La Semilla Podcast. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Iglesia Pai, proyección de alcance internacional. Con el apóstol Enrique Torra. Gracias al Señor por la vida, gracias al Señor por el día que nos ha dado, gracias al Señor porque cada día nos colma de beneficios. Él es el Dios de nuestra salvación, somos hijos de Dios, Él es nuestro Padre, pertenecemos a la gran familia, la familia de Dios. Dios obra en nosotros y a través de nosotros, porque nuestros cuerpos son su templo, somos la residencia de Dios. Con Dios obrando en nosotros, imposible fracasar. El poder de Dios es ilimitado. El poder de Dios es irresistible. Nada es difícil para Dios. La misma muerte tiene que doblegarse ante el poder de Dios. El poder de Dios se libera a través de la palabra. Es la palabra de la gracia. La muerte, las enfermedades, Satanás, los demonios y todas las potestades de las tinieblas no pueden resistir ante la poderosa palabra de Dios. Dios es omnipotente e ilimitado y Él fluye, Él activa su poder creador a través de la palabra. La iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, estamos en la palabra y debemos ser sobreedificados en la palabra. Vivir la palabra, edificándonos diariamente en la palabra, es la meta que tenemos por delante. Cuando el apóstol Pablo se despidió de la iglesia de Éfeso, él pensaba que ya no volverían a ver su rostro. Ya tenía testimonio en su espíritu de que le esperaba en Jerusalén persecuciones, dificultades, que lo arrestarían. Como leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, el apóstol Pablo una vez salió de la presencia de los hermanos de la iglesia de Éfeso y se dirigió a Jerusalén. Allí lo arrestaron para posteriormente ser llevado a Roma, donde sería ejecutado. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, ora por la iglesia y dice, Hechos capítulo 20, versículo 32, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Este mismo texto, al leerlo en la versión de la Biblia Dios habla hoy, dice, ahora hermanos, os encomiendo a Dios y al mensaje de su amor. Él tiene poder para hacerlos crecer espiritualmente y darles todo lo que ha prometido a su pueblo santo. El mensaje de su amor es la palabra de su gracia. La palabra de su gracia es la palabra de Dios Padre. La Biblia es la palabra de la gracia de Dios. Este sagrado libro es la palabra de la gracia de Dios Padre. Dios quiere que todos nosotros estudiemos, meditemos y pongamos por obra su palabra. La Biblia debemos leerla, pero no solo leerla, sino meditarla. No solo leerla y meditar en ella, sino dejarnos persuadir por lo que la palabra de Dios dice. Luego de estar persuadidos, debemos ponerla en práctica. Cuando vivimos la palabra, el poder de la palabra de la gracia de Dios se libera a través de nosotros y en nosotros. La palabra de Dios es el poder que nos saca avante y nos hace conquistadores. La palabra de Dios se convierte en parte de nuestra vida cuando la practicamos. Cuando vivimos en la palabra, ella se convierte en una parte de nuestro ser, entra en nuestra sangre y en todo nuestro sistema. La misma fortaleza y habilidad de Dios se hacen una parte de nuestra vida, viviendo la palabra de Dios. La palabra de su gracia es la palabra eterna, es la palabra que permanece para siempre, es la palabra que no carece de poder, es la palabra que llama las cosas que no son como si fuesen. La iglesia está encomendada a Dios
y a la palabra de su gracia. Usted y yo, como iglesia de Cristo que somos, estamos en las manos de Dios y también en la palabra de su gracia. La palabra tiene poder, es la habilidad creativa de Dios, poder creador, el poder que hace, el poder que produce, el poder que llama las cosas que no son como si fuesen. Sobre este poder, el poder de la palabra que nos sobreedifica, pero a la vez, a través del conocimiento de la palabra, nosotros accedemos a la herencia que nos pertenece como miembros de la familia de Dios. A la herencia que tenemos en Cristo. Somos hijos, somos herederos, y la palabra es el poder que nos sobreedifica y nos da la herencia. Una vez sobreedificados en la palabra, la fe se establece en nuestro espíritu y comenzamos a caminar en fe practicando la palabra de Dios. Entonces la palabra poderosa produce en nosotros la voluntad de Dios, así el querer como el hacer por su buena voluntad. La voluntad de Dios para nosotros es buena y perfecta. Dios quiere que vivamos como conquistadores aquí en la tierra y no como derrotados. Que llevemos fruto a donde quiera que vayamos. Padre, te doy gracias, te alabo y te bendigo. Gracias por darnos tu palabra. Estamos encomendados en tus manos y también en tu palabra. Señor, gracias. Señor Jesús, gracias por tu obra redentora. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, por lo que estás haciendo. Padre Santo, te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Yo te pido en esta hora que confirmes la buena palabra en los oyentes. En el nombre de Jesús, declaro sanidad para los enfermos. Reprendo toda plaga de enfermedad que está atormentando los cuerpos. Ordeno ahora mismo que salga toda raíz de enfermedad, que esa vida mala desaparezca. Le ordeno que salga, espíritu malo, lo ato y ordeno que salga de ese cuerpo, en el nombre de Jesús, como quiera que se llame, espíritu de enfermedad. Ordeno que la ceguera desaparece, que las cataratas desaparecen en el nombre de Jesús de Nazaret, que la visión se restaura. Espíritu de sordera, en el nombre de Jesús, suelta esos órganos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordeno sanidad en el sistema circulatorio, los electrolitos se normalizan, la sangre se purifica por la sangre de Cristo en nuestras arterias. Señor, gracias. Sanidad en el sistema digestivo, sanidad en el sistema renal, sanidad en el sistema cardíaco, sistema respiratorio, sanidad en el sistema óseo. Declaro sanidad desde la cabeza hasta los pies. Bendigo las familias, restauración en los hogares. Bendigo la finanza de mis hermanos. Padre, obra milagros financieros. Que las puertas cerradas se abran. Señor, manifiesta tu gloria a través de nuestra vida. Padre, gracias por tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.